Bueno, buenas tardes. Vamos terminando el segundo día de Oficina Evolutiva. Gracias por continuar, muchos de vosotros. Alguno por volver, alguna por volver. La verdad es que eso quiere decir que os hemos enganchado con alguna de las charlas, os hemos enganchado con los elementos que este año vertebran Oficina Evolutiva, que tienen que ver la seguridad de la información, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el dato, ¿no? Esta mañana nos comentaba el responsable de ciberseguridad y seguridad del Gobierno de La Rioja los tres pilares actuales sobre los que se está cimentando el mundo de la tecnología, y hablaba del dato, hablaba de la ciberseguridad y hablaba de la inteligencia artificial. No ha sido una oficina evolutiva, no está siendo una oficina evolutiva demasiado intensiva en el dato, en hablar de cómo gestionar los datos en las empresas, de la importancia que tienen los datos en las empresas, de lo que hace mejorar a las empresas una correcta gobernanza del dato. Y evidentemente, bueno, pues una de las charlas que va a abordar este tema es esta. Con el título Claves para una seguridad efectiva de los datos en la era digital, abordamos con ArexData para mí uno de los temas más apasionantes y que, insisto, son el elemento detrás del cual hay otras muchas reflexiones, ¿no? Inteligencia artificial, pues evidentemente no estaríamos en el momento en el que estamos de desarrollo de la inteligencia artificial si la capacidad de computación de las máquinas no usara la ingente cantidad de datos que hay para interconectarlos y, por lo tanto, que las máquinas sean más inteligentes. Y la ciberseguridad no se enfrentaría a los retos a los que se enfrenta actualmente, de no ser porque tenemos una ingente cantidad de datos que es aprovechada por quien intenta hacer negocio criminal con esos datos. Bueno, pues cada vez cedemos más nuestros datos y, por lo tanto, cada vez somos más vulnerables. Yo no voy a hablar más ni del tema, ni siquiera voy a atreverme a presentar a ArexData y a José Antonio. Tan solo dar las gracias a José Antonio y a ArexData por un año más participar en Oficina Evolutiva, por traernos su conocimiento y su sapiencia a este formato, por estar dispuesto a discutir y debatir con todos vosotros, si así lo creéis oportuno, hacia el final de la misma charla, y la responsabilidad de moderar esas discusiones. En este momento la tiene también un habitual de Oficina Evolutiva, tanto una institución habitual de Oficina Evolutiva como una persona ya que se ha sentado en esta misma silla en alguna otra ocasión, que es Asier Rodríguez, coordinador de transformación digital de uno de los sectores que antes abordó la innovación y la tecnología en nuestra región, como es el sector del calzado. El Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja fue pionero en constituirse como clúster en nuestra región, fue pionero en aportar innovación de manera agregada a su sector, en concreto el sector del calzado, y ha hecho que la industria del calzado riojana esté en estos momentos surfeando una crisis del sector retail mucho mejor que otros sectores. ¿Por qué? Pues porque es un sector en el que, gracias al Centro Tecnológico del Calzado, ha innovado, y esa innovación ha traído mejoras en los costes, mejoras en la producción y mejoras en la comercialización. Asier es técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas y actualmente su cargo en el CCR es coordinador de transformación digital, nada más y nada menos. Lo es desde hace 8 años. Dispones de más de 13 años de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, y en gran medida fruto y gracias a esos proyectos que has desarrollado en el CTCR. Entre otras funciones, Asier también dirige el Departamento de Sistemas de la empresa, ¿vale? Como casi siempre en esta región. Los organismos son potentes, son muy relevantes, pero somos una región pequeña y por lo tanto no son muy grandes. Entonces, Asier también tiene la responsabilidad de dirigir el Departamento de Sistemas del CTCR, siendo la ciberseguridad uno de los aspectos fundamentales, casi te estoy citando textualmente, ¿vale? Para garantizar la integridad de la información confidencial, que se trata en el ámbito de la I+D+I en el CTCR. Porque evidentemente cuando nos sustraen información, nos sustraen los datos que permiten el acceso a nuestras redes, robar información, parar nuestros sistemas, pero también nos sustraen propiedad intelectual e innovación. Esto, el CTCR es un agente importantísimo de proteger esas patentes, esos recursos de innovación en todo el sector del calzado. Y poco más.
el currículum que me han dado de Asier es muy intenso. Yo te pediría que si algo tú consideras oportuno subrayar, aparte de lo que yo he dicho, de cara a esta charla, así lo hagas. También darte todo el permiso y rogarte que vuelques tu experiencia también en este momento y en el turno de las preguntas que uses tu experiencia para sacar más de lo que nos va a contar José Antonio. Gracias, Asier, gracias, CTCR, cuando quieras. ¿Bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Muy bien. Pues en primer lugar, muchas gracias, José Luis, por la presentación. La verdad que me he sonrojado un poco con tantas cosas que has dicho. Pero bueno, de verdad que muchas gracias también por haber contado con nosotros nuevamente. Es un placer desde el Centro Tecnológico apoyar siempre a la Oficina Evolutiva y apoyar estos eventos. Y bueno, quiero felicitaros también porque al final ya decimos esta edición, ya casi estamos alcanzando la mayoría de edad, aunque bueno, todo el mundo sabe ya que quien se acerca a la Oficina Evolutiva sabe ya que ya ha alcanzado su etapa de madurez. Así que bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero daros la bienvenida a la charla que vamos a presentar hoy de claves para una seguridad efectiva de los datos en la era digital. Y bueno, personalmente creo que hoy vamos a tratar un tema que siempre solemos dejar de lado, ¿no? Que siempre solemos infravalorar bastante. Al final, el tema de los datos, pues bueno, ahora sí que es cierto que con las últimas ciberamenazas que se escuchan por ahí, vemos a la red, que hackean a las empresas, nos hackean a nosotros, roban datos, demás, pues es un tema bastante importante tener trazada la seguridad del dato, ¿no? Hoy en día, la verdad que vivimos en un entorno en el que nuestros datos fluyen a toda velocidad, ¿no? Estamos intercambiando datos de manera constante, ¿no? Entonces, intrínsecamente esto conlleva a que nuestros datos se estén convirtiendo en un dato, o sea, en un activo que hay que proteger, ¿no? Que tenemos que valorar, ¿no? Como hablaba, ¿no? Al final, con la proliferación de amenazas cibernéticas y también que están saliendo nuevas normativas que cada vez restringen más cómo tenemos que tratar los datos, pues tenemos que estar hoy a la orden del día, ¿no? Creo que un evento como de este calibre y sobre todo traer a personas como José Antonio es un valor muy importante para recordarnos cómo tenemos que tratar estas amenazas y poner sobre la mesa, pues bueno, una serie de herramientas que nos faciliten llevar a cabo esta protección, ¿no? Para ello contamos hoy pues con José Antonio, que viene de la empresa Dares Data. José Antonio tiene más de 15 años de experiencia trabajando en el sector junto con equipos de TI, con equipos de compliance y con equipos de desarrollo de negocio para trabajar con todas estas estrategias de seguridad que no solo sirven para proteger nuestros datos, sino que además están perfectamente alineadas con los valores de la empresa, ¿no? Entonces, a lo largo de toda su trayectoria ha estado muy involucrado en proyectos tecnológicos relacionados precisamente con la ciberseguridad, aunque centrándonos principalmente en sistemas de infraestructuras TIC y de protección del dato, ¿no? Por hacer un poquito de presentación de Ares Data también, aunque seguro que luego lo comentas tú también, pues bueno, para quien no se conozca, Ares Data es una empresa especializada en la seguridad del dato, que no solo ofrece herramientas tecnológicas avanzadas, sino que también acompaña a las empresas en su adaptación a las normativas, ayudándolas a cumplir con estándares pues, como el Reglamento General de Protección de Datos, el NIS-2 o el Esquema Nacional de Seguridad. Y bueno, en esta charla, José Antonio nos va a ayudar a entender el panorama actual de la seguridad de la información de las empresas. Y vamos a abordar temas pues como los recientes cambios que ha habido en la normativa y la manera de proteger los datos y cómo ello ha impactado en las empresas, ¿no? Vamos a ver un poquito, nos va a presentar herramientas tecnológicas que no solo nos van a facilitar el cumplimiento de estas labores, sino que además nos van a ayudar a fortalecer la protección del dato frente a amenazas externas y no solo externas, también a nivel interno, que es algo que seguro que nos vas a contar hoy. Y bueno, yo creo que, como ha comentado antes José Luis, creo que va a ser un tema para reflexionar, que todos nos vayamos pues un poco con ideas que podamos aplicar en nuestras organizaciones, no solo el día de mañana, sino también a futuro, ¿no? Desde las necesidades que tengamos que implementar a día cero, que seguro que hoy nos van a dar, ¿verdad? Nos van a dar para pelo con cosas que seguro que son del día a día. Y bueno, pues al final lo que tenemos que descubrir hoy es cómo podemos hacer de la ciberseguridad pues un pilar fundamental, ¿no? Que incluso, como comentaba antes José Luis también, se hace especial hincapié a nivel gubernamental. Así que bueno, no quiero extenderme tampoco mucho más, así que José Luis, te lo dejo todo a ti. Muchas gracias, Asier. Wow. Me da gusto así que presenten a uno, ¿eh? Pues, antes que nada, agradecer a José Luis, al Grupo Pancorbo, como les decía antes de entrar, que organice este tipo de eventos, porque creo que el mundo de la ciberseguridad, el mundo de la seguridad de los datos, que es al que yo represento, necesita de visibilidad, necesita de concienciación, necesita de tener
o darnos un poquito más de sensibilidad respecto a cómo manejamos la información, ya no solo porque nos obliguen, sino porque realmente es necesario. He pedido el micro de mano, entonces, y también he pedido disculpas también directamente a la gente que lleva el entorno multimedia, porque había pensado muchas maneras de dar esta charla, pero son las 6 de la tarde y no me apetecía hacer un monólogo. Me apetece que si damos una charla o entendemos, porque mi labor lógicamente es presentar la compañía, presentar el producto, haceros partícipes de todas las capacidades que podemos dar y que las compañías necesitan para tener y proteger sus datos, pero creo que la mejor manera de concienciar muchas veces es colaborar. Cosas que se hace muy poco, colaborar. Entonces, con vuestro permiso, yo voy a romper un poco el protocolo, me voy a levantar, ¿vale? Ya veo caras de miedo. Un par de preguntitas solo. De los que estáis aquí, ¿cuántos autodenomináis tecnólogos? 1, 2, 3. ¡Wow! 3 tecnólogos. Aforo difícil. Con lo cual entiendo que quien no ha levantado la mano es que no se autodenomina tecnólogo y por lo tanto no se lleva muy bien con la tecnología. Es un mal necesario. Poco. Por ahí hablan de un poco. ¿Por qué he hecho esta pregunta? Porque cuando tienes que hablar de ciberseguridad o de seguridad de los datos, y es uno de los motivos por los cuales nació AresData, nació nuestra compañía, echábamos de menos muchas cosas. Cuando se sentó la mesa de sabios a preguntar qué era necesario en el mercado de la ciberseguridad, una de las cosas fundamentales que se dijo en esa mesa es que la ciberseguridad tiene que ser entendible, tiene que ser usable. Y no solo por tecnólogos, porque muchas veces quien decide las organizaciones no son los tecnólogos, o es la gente de negocio, o son los dueños de las compañías, o son gente que para entender cuál es el valor de la información, pues nos cuesta mucho concienciarles. ¿Qué es lo que ocurre? Decir esto en 2024 es ya pretencioso. Yo vengo de dar varias charlas, esta mañana he estado en una en Madrid y hice una promesa al principio que es la misma que voy a hacer a vosotros. No vais a escucharme hablar de que las empresas se dividen entre las que son ciberatacadas y las que no, ni que el dato es el petróleo del siglo XXI, ni que el usuario es el eslabón más débil de la cadena y cosas por el estilo. Para mí eso está manido, Son discursos del siglo pasado en cuanto a la ciberseguridad. Ahora la ciberseguridad es otra cosa totalmente diferente. Y la ciberseguridad no es una guerra entre buenos y malos. Es entre el buen hacer, la desidia o el mal hacer. Son conceptos que no son de tecnología, ¿verdad? Todo el mundo lo entiende. Vamos a empezar a caminar en ese sentido y voy a explicaros qué es AresData, qué hacemos y cómo intentamos hacer que esa tecnología sea entendible y usable. Pero sobre todo, usable. Porque estamos hartos de escuchar también, si yo ahora... ¿Tu nombre era? Sí, tú. Miguel. ¿Cuántos repositorios de datos tienes en tu compañía, Miguel? ¿En cuántos sitios hay datos? Si tuvieras que poner un número. 6, 7. 6, 7. Y a nivel personal, ¿en cuántos sitios hay datos? ¿Personal mío? Sí. No, ni lo sé. Ni lo sabes. Y él es tecnólogo, ha levantado la mano. Pero si yo ahora le preguntara a un no tecnólogo, ¿quién no ha levantado la mano? ¿Has levantado la mano? ¿Quién no ha levantado la mano? Tú has levantado la mano. ¿Tu nombre es? Lucía. Lucía. ¿En cuántos sitios hay datos tuyos en tu empresa? En muchos. No puedes poner... Pon un número, atrévete a poner un número. Pues en 15. 15 sitios. O más. ¿Y cuántos usuarios sois en vuestra empresa? 4. 4 usuarios. 15 repositorios de información. O más. O más. Con lo cual, claro, necesitamos control.
Si yo ahora empiezo a hacer preguntas, y a ellas las conozco porque sé más o menos en qué trabajan, por lo tanto, si les empiezo a decir, ¿tenéis datos de terceros? Muchos. Y si yo ahora os hiciera una pregunta trampa y os dijera, si por un requerimiento legal necesitaréis saber en un plazo legal, como dice la normativa, de inferior a 72 horas, ¿quién ha borrado datos en vuestra organización? ¿Cuánto tiempo tardaríais en obtener esa información? Y estoy preguntando a un no tecnólogo. La respuesta ideal de un no tecnólogo es una gotita como los dibujos animados japoneses y ya está. Pero ahora vamos a revertir la pregunta y se lo voy a preguntar a un tecnólogo. Unas horitas. Bueno, una media mañana entre análisis de logs y... Media mañana. Nos íbamos a tirar así. Media mañana. Eso son 5 o 6 horitas, ¿no? Con lo cual llegarían. Pero son 5 o 6 horitas de trabajo. Ahora vamos a ver cómo la tecnología, igual que la inteligencia artificial, igual que mucho tipo de tecnologías, nos piden o nos demandan dos cosas fundamentales. Una, la inmediatez. ¿Por qué? Porque lo queremos todo ya. Por eso pedimos cosas por Amazon y no vamos a las tiendas a comprarlas, porque la queremos ya. Y la otra es algo que si le preguntas a cualquiera, siempre te dice la misma respuesta. Y fijaros que no es tecnología. ¿Tu nombre es? John. John. ¿Qué te hace falta en esta vida, John? A mí, Aparte de dinero, salud y amor. seguridad. No. Tiempo. Bingo. Respuesta correcta. A todos nos hace falta tiempo. Todos desearíamos que el día tuviera 49 horas, pero no es así. Y los que tardan mucho tiempo indeterminado en acceder a la información o a lo que se necesita, o los que tardan 5 horas o 6 horitas en acceder, les encantaría que eso fuera mucho menos para tener más tiempo. Y luego hay otro condicionante que es aún mayor, de lo que a nadie le gusta hablar. Porque la tecnología está muy bien, hace magia, todo es fantástico, maravilloso, nos dejan que la probemos, todo funciona muy bien, me encanta, la quiero, how much? Y entonces suena... Y es un problema. Y claro, cuando llegan esos problemas o confluyen esos problemas, se crea un cuello de botella. Y ese cuello de botella hace que todos los que estamos aquí presentes, los tecnólogos y los no tecnólogos, sabemos que necesitamos herramientas de seguridad. Lo sabemos. Si yo ahora digo, sin ser tecnólogo, a alguien que me diga si tiene o no un antivirus en su empresa, seguramente dirá que sí, con la cabecita. Pero si le empiezo a preguntar por tecnologías como DLP, IRM, un SIEM, un Log Event Reader. Complicado, complicado. Pues desgraciadamente, todas esas herramientas son necesarias en todas las compañías. Pero esto no es infinito. Y a veces tenemos que ordenar por dónde empezamos. ¿Qué es lo prioritario? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? El tiempo de recolección de información, la dispersión de la información, la cantidad de información, los sitios donde está la información, en la tecnología propietaria de cada uno de esos sitios donde está la información. Y después de esta introducción, nace Aretata. Intentamos ver todos esos ecosistemas y nace una compañía que se preocupa principalmente por auditar y clasificar la información de los repositorios de información, intentando hacerlo estén donde estén esos datos. Siempre, lógicamente, dentro de un perímetro, pero intentando ver quién, cuándo, cómo y desde dónde accede a esa información. Para bien, o como decía José Luis a veces, para mal, voluntaria o involuntariamente, porque a veces nosotros los usuarios hacemos cosas. Hasta los tecnólogos cometemos errores, ¿vale? Hasta los tecnólogos cometemos errores. Hasta a veces nos echamos las manos a la cabeza por cosas que hacemos y muchas veces no podemos revertir y nos obliga a volver a trabajar.
Pero me gustaría dejarles 3 conceptos principales, los últimos que aparecen ahí. Porque esos conceptos van a ser comunes, o deberían ser comunes para cualquier herramienta tecnológica, no que implantemos, sino que necesitáramos implantar. Porque Ares Data es un punto de partida. Porque, como he dicho, todos sabemos necesitamos como unas 10, 12 tecnologías para ser ciberseguros. Para llegar a ese punto que todo el mundo llama, que es un concepto que también personalmente odio, pero está muy de moda, que se llama Zero Trust. Confianza cero. No te fíes ni de tu mejor amigo dentro de la empresa. Bueno, vale. Quedémonos con esos 3 conceptos. Visibilidad, trazabilidad y centralización. ¿Por qué? Porque todos tenemos un problema. Todos. Si tenemos muchos repositorios de información, 15, ¿no? Habéis dicho por ahí, ¿no? Más o menos. 15. Cuando necesitamos recopilar esa información, tenemos que ir a cada uno de esos sitios y luego cruzar la información. Y eso al final es tiempo, mucho tiempo. A veces menos, según si tienes tu entorno más o menos controlado, pero es tiempo. Y luego está la parte de trazabilidad. Trazabilidad es un concepto que los que habéis estado en la charla anterior, no sé si lo habéis pronunciado esa palabra, ¿no? Casi seguro que sí. Pero revolotea siempre cada vez que hablamos de cumplimiento normativo. Los que pertenezcáis a una organización privada que quiera trabajar con el sector público, los que pertenezcáis a un sector público, los que pertenezcáis a incluso ya a compañías que tengan que ver con cadena de suministro, fabricación, etcétera, etcétera, a todos nos cae ya la norma, el cumplimiento normativo, el paraguas normativo. Y todas las reglas de cumplimiento normativo que en la actualidad se están aplicando o están por aplicar, porque algunas están impuestas pero no traspuestas, que eso queda también políticamente raro, como el caso del ANIS 2, todas incluyen el mismo concepto, todas tienen un patrón común: trazabilidad. Trazabilidad. Y no es un concepto nuevo, ojo, no es un concepto nuevo. El problema es que antes, donde había 15 repositorios, había 1 o 2. Y la trazabilidad era muy simple. Pero ahora se vuelve cada vez más compleja. Y además la norma también nos dice que necesitamos aportar pruebas si nos ocurren las cosas. Ya no basta con poner herramientas que nos protejan ante errores humanos o ataques internos o externos, sino que además tenemos que demostrar que lo hemos hecho. Y es algo que no es baladí. Por eso hemos intentado generar confianza. Y desde hace un tiempo, y esta es una de las novedades que traemos a Oficina Evolutiva desde el año pasado, nuestra herramienta ha pasado varios filtros para generar confianza en los clientes y en los partners como Grupo Bancorvo. Una de ellas es la certificación por el Centro Criptológico Nacional, la máxima entidad de seguridad en España, que a través de la certificación de JTSEC, que es un laboratorio perteneciente a una auditora B+, pues ha hecho que estemos dentro del catálogo CPSTIC 105, que eso nos habilita a poder desplegar nuestra tecnología en infraestructuras críticas, en administraciones públicas y en el sector privado con toda tranquilidad y certeza. Y ahí falta un logotipo, en la parte derecha, que todavía no estaba, que nos lo comunicaron también hace un par de días, donde nuestro entorno de desarrollo, nuestro código también ha sido certificado por Esquema Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados a que todo el mundo venga a hablarnos de tecnologías que son necesarias, pero también las propias tecnologías tienen que ser seguras, no solo necesarias. Claro que necesitamos muchas tecnologías, pero también tienen que ser, o por lo menos generar algo más de confianza en la otra parte. Y claro, vender tecnología, bueno, es una labor más, pero nosotros no promulgamos vender tecnología. Lo que tenemos son casos de uso, cosas que habitualmente necesitamos hacer, pero que cuando los planteas en un escenario tecnológico para tecnólogos y para no tecnólogos es muy difícil de explicar. Por eso hemos querido traducir ese idioma a algo entendible.
a algo donde sean las principales preocupaciones de las compañías y que a través de ellas podamos ayudarles tanto en una parte de seguridad de la información como en otra parte que es la parte de cumplimiento normativo y control. Control. Y sobre todo con dos conceptos muy importantes y uno de ellos por encima de todo, el tiempo. ¿Vale? No quiero extenderme mucho en la presentación, ya lo he hecho bastante en la introducción y Asier también lo ha hecho presentándome, cosa que me ha ruborizado un poco. No estoy acostumbrado a que me presenten así. Muy agradecido. Pero también quiero enseñarles un poco de tecnología, a los tecnólogos y a los no tecnólogos. Porque muchas veces hacer tecnología para no tecnólogos es más difícil que hacerla para los tecnólogos. Cosas concretas, esta presentación el Grupo Pancorbo la va a distribuir, pero mucha gente dice, oye, ¿exactamente en qué ayuda una tecnología para? Bueno, pues también hemos querido incluir esta parte, explicar exactamente cuáles son los puntos donde una tecnología DSPM, las siglas vienen de Data Security Posture Management, o sea, la postura ante la gestión de la seguridad de los datos, y en castellano, ¿por dónde leches empiezo? Sería algo así. ¿Vale? ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde están mis debilidades? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo las corrijo? Esa sería la traducción exacta de DSPM. Y bueno, hay varias funcionalidades. No voy a entretenerme en explicar una a una, porque la vamos a ver directamente también sobre la plataforma, con esos casos de uso. No voy a hablar excesivamente de tecnología. Los que han levantado la mano como tecnólogos, uno, o ya nos conocen, o dos, seguramente quieran profundizar en más cosas que no solo en la tecnología. Pero aquí sí me voy a detener. Sobre todo en el último punto. Porque cuando hablamos de proyectos de seguridad de la información, de repente nos entran los temblores. Nos entran los temblores. ¿Por qué? Porque los proyectos de seguridad de la información generalmente, acompañados de tecnología, son proyectos de meses y de años. Y cuando hablas de una solución de seguridad de la información, nos entran los temblores, porque no tenemos tanto tiempo para implantar ese tipo de soluciones, ni para aprender a utilizarlas, porque cuando ya hemos aprendido a utilizarlas ya están obsoletas, y porque generalmente lo que más nos cuesta, y esto va dirigido a los tecnólogos, es ponerla en marcha, implantarla en cada una de nuestras organizaciones que tiene sus pros, sus contras, sus recovecos, sus particularidades, sus adaptaciones, sus integraciones. Y en ese sentido hemos dado un paso bastante alto porque Arezata ha desarrollado un proceso de integración con unos prerequisitos mínimos que una vez que los clientes los adaptan, acompañados por supuesto de sus partners, si no tienen esos conocimientos, los procesos de integración de este tipo de herramientas son muy ágiles. Antes en las charlas me atrevería a decir tiempos. Ahora me tiran de las orejas si digo tiempos, porque claro, luego si los incumplimos, dicen, vas diciendo por ahí que hacemos esto en 3 horas y no debe ser así. Bueno, pues voy a decir tiempos. Con los prerequisitos hechos en cada una de las instalaciones de nuestros clientes, el tiempo de puesta en marcha de nuestra solución no debería superar las 3 horitas. 3 horitas para empezar a ver cosas, para empezar a interpretar cosas. Otra cosa es, lógicamente, todo lo que luego queramos aportar y van a ver sobre la propia herramienta. Reportes, alertas, generación de evidencias de cumplimiento normativo, cuadros de mando ejecutivos para reportar a los que no quieren saber de tecnología pero quieren saber cómo está esto, etcétera, etcétera. Y luego están las tecnologías. Generalmente, y aquí voy a romper una lanza en pro de la compañía que represento, nosotros somos lo que llamamos una herramienta DSPM nativa. ¿Por qué decimos que somos nativos? Porque de repente, cuando una de las mayores consultoras en este mundo, que es Gartner, que todo el mundo se apoya en Gartner para saber si una cosa es buena o es mala, pues cuando Gartner analizó nuestra herramienta, dijo, vosotros sí sois un DSPM. Pero claro, de repente hubo mucha tecnología que empezó a subirse al carro. Pues nosotros hacemos algo parecido, somos también DSPM. Pero no es cierto. Pero no es cierto, y aquí rompo una lanza muy importante. Hay pocos DSPMs nativos en el mercado, muy pocos. Los podría contar con los dedos de una manita. Por lo menos en el mercado europeo. En el americano seguramente hay más. Pero esos productos muchas veces no se pueden ni siquiera implantar en España por cumplimiento.
precisamente por esos controles que nosotros sí hemos pasado. ¿Y cuál es el gap? ¿Cuál es la diferencia? Eso. Una herramienta de SPM no debe olvidar entornos tecnológicos. Tiene que acudir tanto a lo que está en la nube como a lo que está sobre un hierro en un servidor o en una cabina de almacenamiento o en una base de datos o en un puesto de trabajo. Tiene que darle la misma importancia. Esa es la gran diferencia. Van a ver que hay muchas tecnologías, o podrán ver muchas tecnologías que se autodenominan DSPM, que cuando vamos a ver el número de integraciones que tienen y con qué tecnologías se integran, de repente solo se integran con nube. U otras solo se integran con el puesto. U otras solo se integran con bases de datos. U otras solo se integran con cabinas de almacenamiento o entornos privativos, como es en el caso de Microsoft, por ejemplo. Pero herramientas que realmente tengan capacidad de integración con un ecosistema variopinto, como he dicho al principio, sin hacerle caso a la ubicación de la información, hay muy pocas. Muy importante ese detalle. Y como les he prometido, la presentación iba a ser breve. Ahora voy a hacer otra serie de preguntas mientras abro la consola y les muestro la tecnología. Si mi ratón me respeta, claro está. Lo estaré encontrando, ya lo he encontrado. ¿Cuál era tu nombre? Miguel. Pobre Miguel. Lo hemos cogido de conejillo de Indias. No, venga, no te voy a coger a ti, Miguel. ¿Quién más había levantado la mano? ¿Quién era más tecnólogo? Tú. ¿Tu nombre es? Carlos. Ok, Carlos. Voy a hacer un ejercicio de sinceridad. Esto no es Alcohólicos Anónimos, ¿vale? No digas me llamo Carlos y esas cosas. ¿Has tenido algún incidente o has podido creer que has podido tener algún incidente de ciberseguridad o pérdida de información en tu compañía? Sí. Un tío sincero. Poca gente se atreve a decirlo tan rápido y así de taxativo. ¿Y cuánto tiempo tardaste en saber exactamente qué había pasado? Más o menos. 3 días. 3 días, 72 horas, al límite. Más o menos, al límite. Y ahora te voy a hacer la última pregunta capciosa, Carlos. ¿El problema vino de dentro o de fuera? Error de configuración. Error de configuración, o sea, posibles errores que nosotros, los tecnólogos, también cometemos. Lo primero, agradecer a Carlos su honestidad. Segundo, a veces, tanto los errores de configuración como los problemas que se producen dentro, como los problemas que se producen fuera, necesitamos lo que llaman, es que me encanta la palabra, siempre la digo en todas las charlas, un enfoque holístico. ¿Qué es un enfoque holístico? Pues diferentes puntos de vista. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él puede tener la conciencia de que quizá él se equivocó en hacer algo, que provocó algo que fue un perjuicio para su compañía. E insisto que su afán de sinceridad o su ratio de sinceridad es muy de agradecer, porque hay muy poca gente que responde a esa pregunta. No ha sido ocasionado, ni tú y yo nos conocíamos, ¿cierto? Esto no es un truco de magia. Esto es verdad. Esto pasa todos los días en todas las compañías. Todos los días. Todos cometemos errores. Todos somos humanos. Todos somos humanos. El que trabaja no hierra. ¿Vale? Eso es importante. Eso me lo enseñó mi padre. Bien. Y ahora te voy a hacer otra pregunta, Carlos. Esta ya es tiene menos presión, ¿vale? Él ha dicho 5 horas. Tú tardaste 3 días en averiguar el problema. ¿Lo pudiste revertir? No hubo, o sea, fue un incidente que no quedó en nada. O sea, que al final no había nada que revertir, pero hubo que investigar. Pero O sea, hubo que 3 investigar. días se tardó en investigar todo el... Y, lógicamente, durante esos 3 días, seguramente, información quedó en el limbo. Ya sé por dónde va. Vosotros no, pero yo sí. Ya sé por dónde va. Bueno, ¿por qué le he hecho estas preguntas a Carlos? Porque la mayoría de las veces, cuando nos enfrentamos al control de la información, tenemos que hacerlo desde diferentes puntos de vista. Él es tecnólogo. A él le gustaría saber el por qué pasó. Pero si esos datos tenían que ver con la parte de negocio de su empresa, fijaros que he sido tan bueno que no le he preguntado a qué empresa pertenece. ¿Has visto? Para no dejar ningún rastro en la grabación. Pues seguramente su parte de negocio, porque hay una parte de negocio, estaría también preocupado. O incluso ni siquiera se enteraría que eso ha sucedido.
Y si dentro de esos datos que se vieron comprometidos hubiera datos sensibles de la compañía, entonces sería una preocupación para toda la compañía. ¿Por qué le he hecho estas preguntas? Porque una de las funcionalidades que tiene una herramienta como la que he venido a presentarles es dar una visión de una sola tacada de todo lo que está ocurriendo en toda la organización desde un solo sitio. ¿Recuerdan las tres palabritas? Desde un solo sitio. Centralización. Importante, porque ahora vamos a ver diferentes casos de uso y como señor mayor que soy, me voy a poner las gafas, ¿vale? Si logro sacarlas del bolsillo. Y vamos a ver diferentes casos de uso que tanto los tecnólogos y no tecnólogos vamos a entender. Por ejemplo, 6 horas, ¿no? Depende del repositorio, de incidencia, donde se ubique, es que es muchos factores. Vale. De los repositorios que has visto ahí antes, ¿te identificas con todos? No, todos no. Todos no, ¿verdad? No. 80%. Conozco todos. No digo que conozcas, que uses. Que uses realmente que haya que controlar, te diría que 2 3. Que haya que controlar. Que haya que controlar. Porque los otros son de acceso muy privativo y mucho más control. Es decir, que si pasa algo solo puede pasar por una cuenta que es la que hace. ¿Y quién lo controla? Ese acceso, eso ya es directo al log. O sea, no se No me has contestado la pregunta. ¿Quién lo controla? no se controla. No se controla. Se da por hecho que eso funciona y... Cuidado que te estás metiendo en un charco peligroso. Ya, Decir frases como no se controla y se da por hecho... No, yo ya sé por dónde vas. Yo ya sé por dónde vas. Casos de uso, simplemente para que entendamos qué hemos venido a presentar hoy aquí, para que entendamos cuál es el nivel de criticidad de las compañías. Por ejemplo, 3 meses. 3 meses de trabajo. 3 meses de información. ¿Quién ha hecho qué en 3 meses dentro de una compañía? ¿Cómo podemos obtener ese reporte? ¿Quién ha borrado? ¿Quién ha modificado? ¿Quién ha creado? ¿Quién le ha cambiado permisos? 3 meses. Y 3 meses eran 6, 7, 15 o 14 repositorios de información. Mucho trabajo, mucho tiempo. Vamos a bajar un poco el caso de uso. Vamos a ver, y esto va para ti, Carlos, ¿cuántos se han borrado de los últimos 3 meses? ¿Y dónde estaban? Ya está disponible la información. Esto no es magia, es un entorno demo, por eso funciona tan bien, ¿vale? Esto no es magia. Pero lo estoy haciendo con mi móvil, con 5G, sobre una plataforma donde dentro de las colecciones de datos hay lo que se llama un data collector. Y para la nube, ese data collector se enfrenta a través de una cosa que se llama API, ¿vale? A través de Internet, de un modo cifrado contra los repositorios de información. Todo esto que parece y suena a chino no es ni más ni menos que lo que hace la herramienta es recopilar todos los logs y todos los eventos que pasan en esos repositorios de información y los cruza. Los correla, para hablar con el término correcto. Y eso nos permite crear muchísimos casos de uso. Casos de uso que son del día a día. Porque ¿quién no se ha enfrentado, por ejemplo... ostras, es que preguntar esto en público ya es un poco fastidiado, ¿vale? Pero... ¿está por ahí? ¿Sí, no? Sí. ¿Tu nombre era? Adrián. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 1 semana. 1 semana. Yo lo sabía, me lo ha dicho antes de entrar, pero le he cogido de conejillo de indias por un motivo, porque claro, tú antes de entrar aquí estabas en otra empresa, que no le voy a preguntar cuál es. Y claro, esa otra empresa seguramente estaba preocupada. Imaginemos que pudiera ser, aunque no lo fuera, competencia de la empresa en la que está ahora mismo Adrián, por los datos que manejaba Adrián. ¿Y qué podría haber hecho con esos datos
hasta irse de la compañía. Pues, y no estoy moviéndome del mismo sitio que les estoy enseñando, con el mismo dashboard, solamente cambiando el caso de uso, cuando me deje el ratón, ahí está, podemos filtrar al usuario, introducir un nombre de usuario y ver exactamente qué ha hecho ese usuario en los últimos 3 meses. ¿Qué datos ha trabajado? ¿Qué datos se ha descargado? ¿Qué datos ha enviado por correo? ¿Qué datos ha borrado? ¿Qué datos ha descargado en un pendrive? Porque eso es lo que le preocuparía a la empresa donde estaba antes Adrián. Pero claro, Adrián cuando dijo me voy, no dijo me voy, dio una patada y se fue, sino que dijo me voy, seguramente diste 15 días mínimo, ¿no? Se lo ha pensado un poco. 15 días. Entonces, claro, a partir de que él dijo que se iba, su compañía también estaba preocupada. Y si su compañía manejara Ares Data, lo siguiente que le pedirían sería que creáramos una alerta. Una alerta. Lo estoy haciendo en tiempo real, ¿eh? Ojo, esto es demo real time. Una alerta, por ejemplo, pues sobre su entorno de Microsoft 365, que son una de las herramientas más utilizadas en el mercado hoy por hoy como herramienta colaborativa, donde viéramos todas las operaciones. Vamos a hacerlo bien para que se vea bien en el ejemplo. Todas las operaciones que realizaba Adrián a partir de ese momento. De tal manera que si él consultaba un fichero, al responsable de sistemas le generaba una alerta. Si él borraba un fichero, al responsable de sistemas le llegaría una alerta. De tal manera que eso transmitiría más tranquilidad y control a la empresa que Adrián abandonaba. Mil disculpas, Adrián, pero es que me valías perfectamente para el ejemplo. Es que era yo el responsable de sistemas. Mejor que mejor. Porque me vale para el siguiente ejemplo. Insisto, esto no estaba preparado, ¿eh? Me vale para el siguiente ejemplo. ¿Por qué? Porque, claro, ¿y qué pasa si yo tengo este tipo de herramienta tecnológica? ¿Soy el amo del calabozo? ¿Voy a hipotecar o voy a chantajear a mi organización diciendo que si yo me voy esto se borra el tercer día y te quedas sin nada? No, porque las herramientas tecnológicas tienen que tener también un rinconcito que se llame carácter inmutable de administración. Y eso también lo exige la norma. Y las herramientas tienen que también auditar. Vamos, venga Internet, hazle caso al Papa. Ahí está. Todo lo que hacen los usuarios, cuando se logan, cuando ven un documento, cuando abren, cuando descargan, aun siendo administradores de la plataforma, incluso la propia tecnología, tiene que estar y autoauditarse para que cada vez que la tecnología hable con la tecnología y extraiga ficheros, audite información, etcétera, etcétera, eso también quede registrado como evento. Porque ninguno debemos ser dioses de los datos de nadie. Eso es muy importante. Y la tecnología tiene que garantizar que eso sea así. Y eso también lo exige la norma. Y ahora, por último, me gustaría, para no extenderme mucho, porque no sé cómo voy de tiempo, más o menos, me gustaría hablarles de la otra parte importante, porque todo esto que hemos visto son ficheros, son sitios donde se almacena información. Me encantaría tener más tiempo y les invito a través del grupo Pancorbo, quien esté interesado en que podamos hacer una charla más tranquila, personalizada y más adaptada a cualquier caso de uso que ustedes tengan presente para sus organizaciones. Pero no quiero irme sin hablar de lo que hemos venido a hablar, del dato. Del petróleo del siglo XXI. No. Del dato. Porque claro, si yo ahora le pregunto a Carlos cuál es la vertical de su negocio, sin decirle a la empresa, ¿a qué se dedica tu empresa? Calzado. ¿Y la tuya? Desarrollo de software. Desarrollo de software. Wow, esto sí es tecnólogo. ¿Y la tuya? Tú eres de aquí. Bueno,
Entonces te dedicas a muchas cosas. ¿Y la suya? Sí. Yo no soy tecnóloga. No, no le estoy preguntando como tecnóloga, le pregunto a qué se dedica su empresa. Servicio de asesoría. Asesoría. Sí, tengo que proteger los datos. Ujú. Con lo cual, el dato importante de... No, hombre, de Miguel, que no me acordaba, leche. El dato importante de Miguel no es el mismo dato importante de Carlos, ni de Sagrario. Sagrario, ni de Jorge. Cada empresa tiene su casuística, su caso de uso respecto al tipo de dato. Claro, todos tenemos que preocuparnos por algo. Si ahora las miro a ellas, claro, tengo que pensar en la GDPR. ¿Vale? Ley de protección de datos. Eso nos aplica a todos, a todos. Pero luego cuando aterrizamos el dato concreto, y yo hago la pregunta de siempre, ¿qué tipo de dato es importante para ti? Seguramente si se lo pregunto a él, me atrevería a decir que código fuente, acceso al código y a los datos y a los repositorios. ¿Cuál no es importante? Muy buena respuesta. Si hablo con él, hablaríamos de diseños, hablaríamos de distribución y logística y hablaríamos de proveedores. Muy bien. Perfecto. La tuya no la voy a decir porque estamos aquí y os dedicáis a muchas cosas aparte de la tecnología y a montar estos maravillosos eventos. Y Sagrario necesita proteger los datos de sus clientes. Por lo tanto, está muy preocupada por proteger los datos de terceros que tengan en su poder. Todos también, pero en la medida la importancia de esos datos, como hemos visto, no es la misma para todos. Si yo hablo de los datos de ley de protección de datos, sí, sabemos que tenemos que establecer medidas, tenemos que tenerlos localizados, ubicados, que incluso si nos piden borrarlos, tenemos que tener herramientas para encontrarlos y suprimirlos adecuadamente. Pero claro, su gente, por ejemplo, en el caso de Carlos, pues hay gente que estará en una parte de diseño, hay otra gente que estará preocupado por los envíos, hay otra gente que está preocupada por los recursos humanos, hay otra gente que estará preocupada por los proveedores que mandan la materia prima para la fabricación o por la cadena de montaje o por incluso los datos que vienen de cacharritos que son tontos, eso que está muy de moda que se llama IoT. ¿Vale? Y claro, ¿cómo hacemos que una herramienta genérica se adapte a nuestros casos de uso? Proteja nuestros datos y nosotros decidamos cuál es la importancia que queremos darle a esos datos y sepamos en todo momento quién los maneja, cómo los maneja, desde dónde los maneja y cuándo accede a ellos. Y para eso hemos diseñado un sistema que se llaman patrones de contenido de información, donde por defecto la herramienta incorpora detección de métodos de pago y de datos de carácter personal, lo que todos necesitamos. Pero lo que hace también es permitirnos crear nuestros propios patrones de contenido en función de nuestros propios casos de uso. Nuestros propios casos de uso. Y hacerlo de una manera, o intentar hacerlo de una manera que sea lo más intuitiva posible. Como decía aquel, no lo digo, lo hago. Por ejemplo, si trabajamos en el ámbito de sistemas o de responsables o administradores de sistemas, uno de los grandes caballos de batalla es este. Seguro que para Miguel también. Que es saber en qué documentos de su organización, en qué sitios están esas palabras clave. Password, credencial, contraseña, usuario, 1, 2, 3, 4. Ese tipo de cosas que hacen que si alguien que no deba tener eso, y menos en texto plano en un documento, pueda suponer un riesgo para nuestra organización. Pero seguramente, si le preguntamos a alguien de la organización de Carlos, estará más preocupado, por ejemplo, por que sus documentos tipos de oferta estén controlados. Y sobre todo,
si además esas ofertas, esos documentos, aparecen, aquí está, acompañados de otras palabras? Porque no es lo mismo que tengamos una oferta a que tengamos a una oferta confidencial, o una licitación confidencial, o un documento confidencial, o un plano, o una propiedad intelectual, como hablábamos antes en la introducción. Y claro, todo eso sucede que a veces los datos no están como los esperamos. No están como los esperamos. Y ahora voy a hacer una pregunta, insisto, sin estar preparada tampoco. ¿Tu nombre es? Me has matado, tío. Pero bueno. Para adelante. Él tiene un sistema de gestión. Y no tiene permisos, esto es un roleplay, y no tiene permisos para descargar cosas del sistema de gestión. Y entonces genera un listado de la información que quiere ver y la tiene en pantalla. La necesitas. Pero el sistema te dice que tú no tienes permisos para descargarla. Pero la necesitas. ¿Qué haces? Es buena gente. Aunque su nombre sea difícil de pronunciar, es buena gente. Pero, aunque se lo pidas a alguien, ese alguien te puede contestar, que puedo ser yo, perdona, pero tú no tienes permiso para tener esos datos. Y ahora vamos a dar otro pasito más, pero los necesitas, ¿cierto? Y lo sigues teniendo en la pantalla. ¿Qué haces? Una captura de pantalla. Bien, por ejemplo, es un método, una captura de pantalla. Y de repente hemos generado de una pantalla, de un sistema donde no tengo permisos para acceder a la información, hemos generado un documento que suele ser, si es un Windows 10, Windows 11, un PNG o un JPG en función del formato de exportación, donde dentro de ese documento hay información para la cual... Igarki. ¿Habéis enterado, no? Yo no. No tiene permiso para usarla, pero de repente ya la tiene. Ya la tiene. ¿Y qué es lo que ocurre? Es información sensible de la compañía. Tiene la misma importancia que esté en el sistema CRM, incluso que esté en el sistema para que cierta gente que no tiene permisos no acceda a ella. Pero muchas veces encontramos la manera de acceder a ella. Y él no lo ha hecho por una mala fe, porque vaya a coger esa información y la vaya a vender al mejor postor. Lo ha hecho porque la necesita, para seguramente hacer mejor su trabajo, o la necesita para cruzar esa información y obtener otro tipo de datos que al final, bueno, pues no sean tan relevantes. Pero en ese momento, para su necesidad, es básico acceder a esa información. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces, y con esto acabo, muchas veces la información no está como se la espera. Porque muchas veces, y más dentro de nuestros puestos de trabajo, porque claro, mientras que yo entro aquí, seguramente si pregunto a alguien al azar, ¿cuántos ficheros hay en tu carpeta descargas? Buf. ¿Lo hago con más mala leche? Megas. Ha dicho megas por decir algo. Ha dicho, me voy a quitar el marrón de en medio y digo megas. Vale, pero son megas. ¿Y cuántos de esos ficheros te atreverías a decir que son importantes para tu compañía? Alguno que otro. ¡Ojo! Y fijaros, no es malintencionado lo que él ha dicho. ¿Tu nombre era? John. Disculpa, John. Porque a veces la información sensible, si encuentro el caso de uso, aquí está. Lo he visto pasar, lo he visto pasar. ¿Dónde estás? ¿Te he visto pasar? Venga, vete al final. A ver si ahora el efecto demo hace que yo no pueda... Aquí está. A veces la información sensible no está como se la espera. E incluso no está donde se la espera. Puede estar en imágenes, puede estar en planos de diseño, puede estar en... ¿Dónde más? ¿Dónde puede haber información sensible? En
cualquier documento en un TXT, en una imagen que está embebida dentro de un documento, en un contrato, en un escaneo, en una digitalización. Fijaros la que se lió parda con el cambio de la ley con los pobrecitos de los hoteles cuando escaneaban nuestros DNIs. Que se supone que tienen que aplicar la misma tecnología que nosotros aplicamos con AresData, que es OCR, reconocimiento óptico de caracteres. O sea, ver o reconocer texto dentro de imágenes. Pues ese es el tipo de casuísticas que la plataforma ayuda a tener reportes sobre ellas, estar alertados sobre ellas y sobre todo hacer, como habéis visto, que en un tiempo prudencial hemos podido generar muchos casos de uso muy rápidos y sobre todo casos de uso que se adapten a cada una de nuestras organizaciones. Podría estar aquí horas, días, hablando de casos de uso, pero me gustaría, para terminar, lanzar un mensaje que creo que es fundamental para el mundo en el que vivimos hoy, y dado que es tarde y esto tiene que quedar bien, pues lo voy a hacer con el logotipo de la compañía de fondo, porque el nombre de la charla era Claves de una seguridad efectiva. Por favor, señoras y señores, que no nos engañen, la seguridad efectiva no existe. No existe. No es un gamusino que vayamos a cazar y que cuanto más dinero invertamos en muchas tecnologías vamos a conseguir. No, es imposible. Eso es como la felicidad. El Zero Trust es como la felicidad. Tendremos picos de serotonina donde seremos extremadamente felices y otras veces donde no seremos tan felices. Pues con la seguridad de los datos pasa exactamente lo mismo. Pero eso sí, por lo menos si invirtamos con cabeza y sabiendo cuáles son nuestros puntos débiles, por dónde, qué hacemos mal, qué permisos tenemos mal concedidos, por qué, y analizar quién tiene la información y por qué la obtiene, y poder corregir y hablar con nuestra gente y concienciarla de que hay ciertas cosas que no se deben hacer y que si la hacen hay tecnología que nos va a ayudar a corregir esas acciones. Yo acabo aquí. Muchísimas gracias, buenas tardes. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Creo que es el momento de hacerlas. También la podemos hacer tomándonos un café. Muchísimas gracias también a la gente que está online, que me consta que hay gente conectada, aunque no haya disfrutado tanto como nosotros aquí en persona, echando unas risas, porque primero es tarde y segundo, la seguridad de los datos y la ciberseguridad también tenemos que hacerla un poquito más, no tanto con la teoría del miedo, para eso ya hay muchas guerras en el mundo. ¿Vale? La tecnología tiene que ser una tecnología entendible. Muchísimas gracias a todos. Pues muy bien, muchas gracias, José Antonio. La verdad que yo creo que nos vamos con muchas lecciones que aprender y sobre todo mucha información con la que reflexionar, ¿no? Al final ya hemos visto en pocos casos de uso que al final pues todos tenemos datos a desmano, muchas veces no sabemos dónde los tenemos, cuántos datos tenemos, cuánto tiempo nos cuesta acceder a ellos, y el día que tengamos una brecha de seguridad, pues tenemos una avería importante, ¿no? Sobre todo si al final pues es demandada y demás, que tenemos que además un plazo con el que responder, pues tendremos un problema, ¿no? A mí sí que me gustaría hacerte pues alguna que otra pregunta, ¿no? Sobre todo antes, con el caso de uso... perdona, no recuerdo tu nombre, de administrador de sistemas. Es muy difícil. Pero bueno. Vale. Adrián, pues como el caso de uso de Adrián, ¿no? Al final, un administrador de sistemas llevando a cabo el control de la herramienta, o bueno, un usuario que deja la empresa, ¿no? ¿Cómo manejáis esto con las empresas, por ejemplo? Porque no sé si al implantar vuestro software, pues hay que con los empleados firmar algún tipo de contrato, o al final ese seguimiento que les vas a hacer, ¿no? Pues con muchos empleados pues son reticentes a, pues mira, no quiero utilizar esto o lo que sea, no sé, ¿cómo tratáis estos temas? Nosotros en ese caso siempre recomendamos que, aunque si es una compañía que tiene que adaptarse a la norma, lo haga según la normativa, según esquema, ISO, pero muchas compañías, aún no necesitando estar adaptadas a la norma, sí siguen las directrices de la norma. Y la norma dice que al menos, y por favor que también las personas más expertas que yo me corrijan, al menos el empleado tiene que estar notificado de que la compañía implementa medidas a la hora de poder monitorizar acciones dentro de los repositorios de información. Y no es una cláusula de aceptación o de negación, es una notificación, ¿vale? Eso es muy importante. Y eso siempre tiene que estar previa a la implantación de cualquier herramienta.
Hay herramientas mucho más, podemos decir, intrusivas, ¿vale? He visto herramientas que hacen, me atrevería a decir, barbaridades en cuanto a capturas periódicas de pantalla de los usuarios, viendo qué hacen cada 15 segundos. Y bueno, si no existe esa cláusula legal, esa implantación de ese tipo de herramientas ya no es alegal, es totalmente ilegal. Segundo, y muy importante, es que también tenemos que distinguir, y aún no siendo yo un abogado, pero he tenido que pasar por varios trances dentro de mi época profesional en ese sentido, que distinguir entre los repositorios que son nominales o repositorios que son corporativos o genéricos. Eso pasa mucho con la parte de, por ejemplo, el email, pero también pasa con los repositorios de información. ¿Por qué? Porque si las políticas de las compañías no están correctamente adaptadas, podemos hacer uso del recurso corporativo para lo que queramos. Si yo ahora fuera también malvado y me levantara de nuevo y les preguntara a alguno de ellos cuántas fotos personales tienen en sus portátiles del trabajo, más de uno haría así con la cabeza. Seguramente, no se lo voy a preguntar, ¿vale? Y eso también debe estar regulado. Y tenemos que tener herramientas que distingan esos dos tipos de información. Pues muy importante, ¿no? Porque muchas veces al final queremos implantar estas tecnologías y al final pues hay que hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Notificar y demás, porque si no, si lo implantamos ya, estamos haciendo una labor buena, que es controlar el dato, pero no por la vía correcta, ¿no? También me gustaría preguntarte otro tema, ¿no? Y al final un poco, pues, has comentado que al final, a nivel europeo por lo menos, prácticamente podíamos controlar, o sea, podíamos contar con los dedos de una mano las herramientas DSPM, ¿no? Vas a meter un brete, ¿no? Hablando de la competencia. No, por supuesto que no. Lo que quiero preguntarte es, por ejemplo, ¿qué os diferencia del resto, ¿no? O sea, ya no a nivel nativo o no nativo, porque al final, pues eso creo que es un poco intrínseco, ¿no? Que al final podéis, vamos a decir, abrazar más repositorios, por decirlo de alguna manera entendible, ¿no? Sino, ¿qué os diferencia del resto? Pues si tuviera que ponerte, hay muchos ejemplos, pero si tuviera que aterrizar tres, por ejemplo, tres diferenciales. Uno, por ejemplo, tiene que ver con la parte del dato sensible, que hemos visto, el último ejemplo que hemos visto, donde hay una parte de la norma que es muy exigente y que casi, me atrevería a decir, ninguna herramienta tecnológica que yo conozca realiza, que es la parte de cuantificación. Me explico. Generalmente utilizamos herramientas que nos dicen, aquí hay un dato sensible, aquí hay un DNI, aquí hay un número de la Seguridad Social. Pero ¿qué pasa cuando encontramos que dentro de un documento hay varios datos sensibles? Necesitamos saber que dentro hay 5, 10, 15, 20 DNIs. Hay pocas herramientas que cuantifiquen el dato sensible. Eso es un valor diferencial. El segundo, aparte del que bien has nombrado, que es la parte de abrazar ese tipo de repositorios a nivel funcional. Si tuviera que poner un segundo, me atrevería a decir sobre todo la experiencia de usuario. Cuando te enfrentas a diferentes herramientas tecnológicas, yo, por ejemplo, me siento muy cómodo, como habéis visto, no porque maneje correctamente la herramienta ArexData, sino porque es realmente fácil de usar. Incluso cuando hemos configurado la herramienta para que, por ejemplo, responsables de datos o responsables de diferentes departamentos creen sus propios patrones y hagan sus propias búsquedas y creen sus propios cuadros de mando, pues no es excesivamente difícil. Y eso, si lo comparas con herramientas que teóricamente deben hacer lo mismo, pues no hay color. Y en eso nos sentimos muy orgullosos, de hacer la tecnología bastante accesible, bastante usable, más allá de que nos guste o no el perfil o el look and feel o los coloritos o los cuadros que podamos generar. Y si tuviera que nombrar una tercera, me atrevería a decir que es justo algo que tiene que ver con el último ejemplo también que hemos puesto, pero me refiero en cuanto a la ubicación, que es atender al puesto de trabajo. Creo que es muy importante que cada vez que se nombran las palabras que aparecen hasta en la sopa, repositorios de información, siempre tendemos a pensar, es igual que si yo ahora le pregunto a alguien no tecnólogo, le pregunto qué es la cloud. Pues generalmente la respuesta que obtengo es pues, Google, Microsoft. Pero claro, esos son lo que se llaman hiperescalares. La definición literal de cloud es todo lo que no esté dentro de mi infraestructura y a la cual yo tenga acceso. Con lo cual, claro, cuando hablamos del puesto de trabajo, para nosotros, realizar las mismas labores que hacemos en un repositorio, sea cloud o de un servidor o de on-premise, en un puesto de trabajo, con lógicamente los alcances legales que bien hemos comentado, es un valor diferencial que me atrevería a decir que pocas herramientas de SPM realizan, por no decir ninguna. Entonces, si tuviera que dar tres detalles, aterrizándolos serían estos. Perfecto.
Pues ya quiero terminar con una última pregunta y es, por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de que hemos sufrido una filtración de datos, alguien nos exige, entiendo que con la herramienta podremos sacar algún tipo de reporte y entiendo que ahí entran en juego también esas certificaciones que has comentado, ¿no? Del CSS, del CCN y el ENS para que tengan validez legal en el caso de que La respuesta es sí y no. Voy a ser claro y no me voy a extenderme mucho. Tampoco quiero dar clases aquí de pericial, ni mucho menos, pero, y esto también quiero que quede claro porque mucha gente cree que por tener una herramienta tecnológica que les dé datos, esos datos pueden ser utilizados en cualquier sitio y frente a cualquier incidente. Eso es un falso mito, no es cierto. Ni siquiera Aresdata. Aresdata certifica ciertas acciones y crea 2 informes inmutables, que es la actividad de los ficheros y la tecnología que hemos visto antes. Pero si nos enfrentamos a una exfiltración de información como las que tú comentas, tenemos que tener claro una cosa muy importante, que es que las únicas personas capacitadas para extraer esa información y presentarlas con carácter legal y validez legal delante de un juez son peritos. Las únicas. Son peritos. Y esos datos tienen que estar extraídos directamente desde la fuente del dato. ¿Qué es lo que ocurre? Pongamos ese ejemplo. Tengo una exfiltración de datos, lo tengo, por ejemplo, a través de correo electrónico, y tengo que enfrentarme a un peritaje del correo electrónico. El peritaje no es barato. No es barato. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo hacer un peritaje completa de un mapa completo de buzones buscando una aguja en un pajar, o tener una herramienta que le diga al perito: martes, 10:30, este usuario. Pero eres tú quien tiene que acceder a la información, y esos son minutos de trabajo. ¿Por qué? Porque de nuevo volvemos a... Y me sirve muy bien que hayas hecho esta pregunta, porque volvemos a lo mismo de siempre, al tiempo. Lo que más prima es tiempo, y en este caso también dinero. Entonces, tengamos en cuenta también ese factor. Acceder al dato para presentarlo en un litigio legal solo puede ser ese tipo de acceso, y ese tipo de estampa de tiempo y certificación de extracción de información solo la puede realizar un perito. No pensemos que con que tengamos 15 herramientas ya somos Matrix. No, ni mucho menos. Vamos, que esta herramienta lo que puede hacer es, sobre todo, agilizar esos tiempos, ¿no? A la hora de preparar eso. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta más, aprovechamos que... Adelante, Carlos. A mí me... Está bien, por favor, Sí, porque así se graba. Sí, yo iba a preguntar porque queda muy chulo cuando vemos, pues eso, borrado de ficheros, tal. Me intriga cómo se lleva esto, por ejemplo, a una base de datos, ¿no? ¿Con qué granularidad tienes visión sobre qué registros se borran, se crean? Y luego, ¿qué volumen de información genera eso? Porque una base de datos grande, con decenas o cientos de usuarios, ¿esto cómo va? Has tirado un boomerang, te puede volver. ¿Cuántas bases de datos diferentes tienes en tu organización? ¿Grandes? 3. 3. ¿Diferentes tecnologías o la misma? La misma. La misma. ¿Tienes activada la auditoría de esas 3 bases de datos? No. ¿Del software que corre por encima? Algunos sí, No, de las bases de datos. No. Si no tienes activadas las auditorías de las bases de datos, no se pueden acceder a los eventos que generan los motores de auditoría de las bases de datos. Si necesitaras hacerlo, tendrías que aplicar lo que yo llamo vulgarmente en las charlas la Agenda 2030. 20% más de performance, 30% más de storage, para poder activar la auditoría y que no se te vengan abajo los sistemas y no creen inconsistencia en tu ecosistema de bases de datos. Si pudieras hacerlo, si tuvieras ese 20% más de storage, de performance y ese 30% más de storage, y no hicieras que activar la auditoría de la base de datos decreciera el rendimiento para que cara a tu organización eso no supusiera un prejuicio y lo pudieras hacer, entonces sí podríamos beber de esos eventos. Y ahora tiro un poco de piedras también sobre nuestro propio tejado. ¿Por qué? Porque Aresdata donde más se emplea es en ecosistemas donde existen múltiples tecnologías de bases de datos. Lo puedes hacer solo con una. Porque claro, si esa una, me atrevo a decir que empieza por S y termina por R, pues ya tienes un visor de eventos
en tu motor de base de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces es muy farragoso interpretar esos elementos. Y no es lo mismo normalizar todos esos elementos y verlos como lo has visto, ver los drop table, los create, los delete, ¿vale? Que verlo directamente en el motor. Se hace mucho más productivo cuando tienes, pues no sé, una Oracle, una SQL, una MongoDB, un MariaDB, y de repente coges y dices, quiero filtrar en todas las tecnologías por este usuario, o cuántos borrados se han hecho en estas tablas. Eso es más productivo que en una sola. ¿Se puede? Sí. ¿Cuál es el requisito? Beber de las auditorías, porque es lo mismo que hacemos con el resto de repositorios de información. Esa es la respuesta a tu pregunta, Carlos. ¿Más preguntas? Están anestesiados ya, es que es muy tarde. Muy tarde, sí. Pues nada, muchas gracias a todos. Espero que os haya servido de interés. Y pues nada, para cualquier cosita, aquí vamos a estar un ratillo, ¿verdad, José Antonio? Aquí estamos para lo que haga falta. Esto es Logroño, buena tierra, y hemos venido para quedarnos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas tardes.